Y así como también los fenómenos asociados, ¿no?, de la relatividad especial, la contracción de la longitud, dilatación del tiempo, y también otro fenómeno, por supuesto. En la segunda parte se va a continuar con el estudio de conceptos de la física moderna, estudiando fenómenos cuánticos como la dualidad de la luz, el efecto fotoeléctrico, la producción de rayos X, la producción de rayos láser y otros también, ¿no?, y otros fenómenos, ¿no? Empecemos con los postulados de la relatividad especial. ¿Por qué se le llama especial? Porque esta teoría, llamada de la relatividad de Einstein, se describe respecto a un sistema de referencia inercial, que ya lo sabemos, es un sistema, es un objeto o un observador que está en reposo o que tiene MRU. Eso se deduce de la primera ley de Newton, de ahí se deduce sistema de referencia inercial. El primer postulado, son dos postulados, se refiere precisamente a la ley de la física. Dice que son las mismas en todos los sistemas de referencia inercial, es decir, todos los observadores u objetos que estén ya sea en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una nave en reposo relativo, así se le llama en general, y se deja caer una bola en caída libre, vamos a suponer. Entonces el observador que está en la nave va a describir la caída libre por las ecuaciones que ya conocemos. Pero ¿qué pasa si la nave estuviera con MRU, ¿no? El observador va a seguir describiendo lo mismo, ¿no? O sea, va a seguir describiendo la caída libre. En otras palabras, no hay distinción entre el estado de reposo y el estado de movimiento. No hay forma de distinguir que un sistema de referencia esté en reposo o con MRU. Todos se llaman inerciales y las leyes de la física deben ser las mismas, ¿no? Además, de ahí se sigue que no existe pues ningún sistema de referencia absoluto, ¿no? No puedo decir de que el sistema en reposo es el absoluto o el sistema con MRU es el absoluto. Ninguno de ellos es absoluto. Todos son relativos, ¿no? Ese es el primer postulado. Segundo postulado dice que la rapidez de la luz en el vacío, o sea, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es constante para cualquier observador independientemente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Esto es general, ¿ah? Este segundo postulado no solo es válido para la teoría especial de la relatividad, sino también para la teoría general, ¿no? O sea, aquí no interesa de que el movimiento del observador sea MRU o que esté en reposo, o puede ser acelerado inclusive, ¿no? La rapidez de la luz siempre será constante, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por ejemplo, si tenemos un observador que va a encender una linterna o un puntero láser, ¿no?, podemos imaginar lo que está en reposo relativo y otro que está en movimiento. Cualquiera puede ser su velocidad, puede ser variable, puede ser constante, no importa. Entonces, la rapidez de la luz medida por el observador en reposo relativo por el observador O va a ser C.
Ahora, si el observador prima mide la rapidez de la luz, también va a obtener el valor C, el mismo valor. Por consiguiente, los observadores O y O' siempre medirán la misma rapidez C. Como la rapidez C tiene un valor finito, no es un valor infinito, sino es finito, cualquier señal, cualquier información se va a transmitir con velocidad finita, ¿no? O sea, no existe rapidez infinita para la transmisión de información. Lo cual significa lo mismo que cualquier información o cualquier señal se transmite con una rapidez finita, ¿no? O sea, no existe rapidez infinita para la transmisión de información. Y esas son las observaciones importantes de este segundo postulado. Como consecuencia de estos postulados se deducen fenómenos de la relatividad especial, llamados también fenómenos relativistas, ¿no? Uno de ellos es la dilatación del tiempo. Los intervalos de tiempo en los relojes, por ejemplo, se incrementan respecto a los intervalos de tiempo de relojes que viajan con una gran rapidez. Por consiguiente, se puede decir que en este fenómeno llamado dilatación del tiempo, el tiempo transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento rápido, o sea, los intervalos de tiempo son menores, que en un sistema de referencia en reposo relativo, donde los intervalos de tiempo son mayores, ¿no? O sea, ahí transcurre más rápido. Y eso se expresa así, miren. T va a denotar el intervalo de tiempo medido en un sistema de referencia en reposo relativo. T sub 0 es el intervalo de tiempo medido en un sistema de referencia en movimiento rápido, ¿no? Movimiento rápido significa con gran rapidez, comparable en la rapidez de la luz, ¿no? Y eso se llama también tiempo propio, ¿no? Esta ecuación nos dice entonces que el tiempo es afectado por el movimiento. La medida del tiempo en los relojes es afectado por el movimiento. Cuanto más rápida sea la rapidez, cuanto más rápida sea el movimiento, o sea, cuanto mayor sea B, esto que está acá abajo va a ser pequeño, ¿no? Así que el intervalo de tiempo de T medido en un sistema de referencia en reposo va a ser grande. Y se dice que el tiempo se dilata. Por ejemplo, si tenemos la famosa paradoja de los gemelos, ¿no? Explica la dilatación del tiempo, miren. Vamos a suponer que tenemos dos hermanas gemelas, una en la Tierra y otra que se está despidiendo en la nave espacial. Entonces, antes del viaje, ambas para ambas transcurre el tiempo igual, ¿no? El tiempo transcurre igual para ambas. Pero una vez ya que emprende el viaje, la hermana gemela que va en la nave, o sea, la hermana que se quedó en la Tierra va a decir que su hermana gemela está en movimiento y que su reloj
el tiempo en su reloj transcurre lentamente, ¿no? En cambio, en el D el tiempo transcurre más rápido, ¿no? Así que cuando su hermana gemela regresa, la hermana que se quedó en la Tierra va a envejecer y es anciana, y la hermana que regresa sigue siendo joven, ¿no? Lo mismo ocurre al contrario, ¿no? Eso se llama dilatación del tiempo, entonces. Lo mismo es al contrario, miren. La hermana que está viajando describe que su hermana que está en la Tierra es la que se mueve, ¿no? Y que en su reloj el tiempo transcurre más lentamente. Y lo mismo ocurre a la inversa, ¿no? La dilatación del tiempo entonces ocurre, o la descripción de la dilatación del tiempo ocurre de manera recíproca, como se dice, ¿no? Acá la flecha no es necesario ponerla. Observaciones acá. Como le dije, la dilatación del tiempo es un efecto recíproco. El observador o la persona que viaja en la nave ve que la hermana gemela que se quedó en la Tierra es la que se mueve y que su reloj marcha más lento, ¿no? Ya, una consecuencia de la dilatación del tiempo es que ya no se cumple lo que entendemos por simultaneidad de acontecimientos. O sea, cuando las velocidades son pequeñas comparada con la velocidad de la luz o en todo caso cuando los objetos están en reposo relativo, ¿no? Uno puede hablar de que dos acontecimientos se presentan simultáneamente, ¿no? Ya, pero debido a que el movimiento afecta al tiempo, afectará también pues al tiempo en que se realizan los acontecimientos, ¿no? En que se manifiestan los acontecimientos. Veamos este ejemplo. En la figura de arriba, vamos a poner que el vagón, la persona A que está dentro del vagón, está en reposo relativo respecto al vagón, ¿no? Entonces, para ella los focos se encienden simultáneamente, es decir, los acontecimientos son simultáneos, ¿no? Igual para cualquier otra persona que esté en reposo relativo también, ¿no? Va a describir lo mismo, los focos se encienden simultáneamente, o sea, se cumple la simultaneidad de acontecimientos, ¿no? E inclusive, así se mueva, pero lentamente, o sea, con velocidad pequeña, también se cumple la simultaneidad. Pero ¿qué pasa si la persona que viaja dentro del vagón se mueve a una gran rapidez, ¿no? Comparable a la rapidez de la luz. Otro observador ve que está en reposo relativo. Los focos ya no se encienden simultáneamente. Ya no. Primero se enciende uno y después se enciende el otro, como pueden ver, ¿ven? O sea, los acontecimientos ya no son simultáneos, ¿ven? Entonces, el movimiento, al afectar el tiempo, afecta también, por supuesto, la simultaneidad de los acontecimientos. Entonces, la simultaneidad de los acontecimientos es una consecuencia de la relatividad del tiempo, ¿no? Ya que el tiempo es afectado por el movimiento rápido, ¿no? O sea, por la gran
rapidez, velocidad, ¿no? Que pueda tener un cuerpo comparable a la velocidad de la luz. Porque si es pequeña la velocidad, no se observa, podemos decir de que los acontecimientos son simultáneos, ¿no? Los focos se van a ver que se encienden simultáneamente, no se detecta varias diferencia, ¿no? Eso solo se puede detectar cuando la velocidad es bien grande, comparable a la velocidad de la luz. Veamos un ejemplo de la dilatación del tiempo. Empecemos por el número 2, ¿no? Este es el número 2. ¿Qué rapidez debe tener, dice, una nave espacial que sale de la Tierra, de modo que al regresar 10 años transcurridos en la nave equivalan a 20 años en la Tierra? Veamos la solución. Supone que tenemos una persona en reposo relativo en la Tierra y otra que viaja en una nave con un movimiento rápido, una gran velocidad. Desde el instante de que empieza a moverse la nave, va a empezar a afectarse los relojes, tanto de la persona que está en la nave como de la persona que está en la Tierra. O sea, se va a empezar a detectar a partir de ese instante la dilatación del tiempo. De modo que cuando regrese de la nave, el intervalo de tiempo transcurrido en la nave va a ser 10 años. En cambio, en la Tierra va a ser 20 años. Y la persona que se ve en la Tierra ha envejecido más, ¿no? Eso se debe a la dilatación del tiempo, ¿no? Debido al movimiento rápido, ¿no? Entonces, el tiempo medido en la nave espacial en movimiento rápido y se llama tiempo propio y es 10 años, ¿no? En cambio, el tiempo medido en reposo relativo en la Tierra es 20 años, que es el doble, ¿no? 2 veces T sub 0. Si ahora aplicamos la fórmula de la dilatación del tiempo, T igual T sub 0 entre raíz cuadrada de 1 sobre B sobre C al cuadrado, y podemos reemplazar T igual a 2 veces T sub 0, ahí está, a la izquierda. Entonces acá se cancela T sub 0, ¿no? Ahora, como nos piden la rapidez, conviene pasar al lado izquierdo la raíz cuadrada de 1 menos B sobre C al cuadrado. Y el un medio va a quedar al lado derecho, ¿no? Ahora esto lo elevo al cuadrado. En el lado izquierdo va a quedar 1 sobre B sobre 1 menos B sobre C al cuadrado. En el lado izquierdo, ese es en el lado izquierdo. En el lado derecho va a quedar un cuarto, ¿no? Y ahora despejo B sobre C al cuadrado. Va a quedar 1 menos un cuarto, o sea, 3 cuartos. Si ahora saco raíz cuadrada, va a quedar raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y despejo B de ahí, queda raíz de 3 sobre 2 por C, ¿no? Y esa es la respuesta. Esa es la rapidez que debe llevar la nave espacial para que se observe la dilatación del tiempo. En otras palabras, para que eh, tengamos un tiempo propio de 10 años y un tiempo medido en reposo relativo de 20 años. Si, por ejemplo, la rapidez con que viaja la nave hubiera sido comparable a las velocidades con que nos movemos, por ejemplo, la rapidez
10 kilómetros por hora, 10 metros por segundo, o sea, 360 kilómetros por hora, que son rapideces pequeñas comparadas con la rapidez de la luz, ¿no? Entonces ahí no se observa, ¿no? No se observa la dilatación del tiempo, ¿no? Ambos observadores envejecen igual, ¿no? Tiene que ser bien grande la rapidez para que se detecte la dilatación del tiempo. ¿Cómo esa que ven ahí? Bueno, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es 1,7, vamos a poner. Entre 2 es una cantidad comparable a la rapidez de la luz. Otro fenómeno relativista que nos indica que el movimiento rápido afecta ya no al tiempo, sino a la longitud, es la contracción de la longitud. La longitud medida por un observador O' en movimiento rápido, ya saben, movimiento rápido significa una velocidad grande, ¿no? Comparada a la velocidad de la luz, es menor que la longitud medida por un observador O en reposo relativo. Eso se describe por esta fórmula, donde aquí L sub 0 es la longitud medida por el observador en reposo relativo, llamada longitud propia, y L es la longitud medida por un observador O' en movimiento, ¿no? De la velocidad relativa de un observador O' respecto al observador O. Por ejemplo, si tenemos un observador en tierra, en reposo relativo, y mide la distancia entre la Tierra y Marte, ¿no? Va a medir una longitud L sub 0. Pero ¿qué pasa si un observador O' viaja con una gran rapidez, ¿no? Y mide la distancia entre la Tierra y Marte? Qué va a ver? Lo que va a ver es que la distancia se acorta, ¿no? Es más corta la distancia. Eso es porque tiene una gran velocidad. Al revés también se cumple a lo mismo, ¿eh? Veamos lo que significa al contrario, ¿ya? Observación, ¿ya? Al contrario, ¿qué significa esto? Significa que un observador en reposo en la Tierra ve que un cohete espacial en movimiento rápido se corta, ¿no? Por ejemplo, este observador está en reposo relativo. Cuando la nave está en reposo relativo con respecto a él, la longitud que mide es L sub 0. O sea, la distancia entre los extremos de la nave es L sub 0. Y ahora el mismo observador en reposo relativo mide a la longitud de la nave con movimiento rápido. La nave tiene movimiento rápido. Y el mismo observador que está en reposo relativo mide la longitud de la nave, va a medir un valor menor, ¿no? Es decir, la distancia entre los extremos de la nave, la distancia entre la parte delantera y la parte inferior va a ser menor, ¿no? O sea, ha disminuido la longitud, se ha acortado la longitud de la nave. Ya, como pueden ver, se cumple en sentido contrario también. Se cumple también en sentido contrario. Ahora, pero esa contracción de la longitud solo se observa en la dirección del movimiento, nada más. Las dimensiones transversales no varían, o sea, la sección transversal, ¿no?
de la nave es la misma, ¿no? Lo que varía es el largo nada más. El espesor no, el largo nada más varía. Ahora, ¿qué ve el observador que viaja en la nave? Cuando está en reposo relativo, ve a la persona con esa contextura que está ahí, ¿no? Pero cuando está en movimiento rápido, ¿cómo ve el observador de la nave la persona? La ve más delgada, ¿no? Porque en la dirección del movimiento se acorta la longitud, ¿no? O sea, es un efecto recíproco, ¿no? Es un efecto recíproco. Igual para la figura anterior, ¿no? Este es un fenómeno, este es un otro ejemplo, entonces, ¿no? De la contracción de la longitud. En el anterior, el observador es el que cambia de estado de movimiento, o sea, el observador puede estar en reposo o puede estar en movimiento rápido y ve y detecta la contracción de la longitud, ¿no? Acá es al contrario, ¿no? El observador permanece en reposo, pero lo que cambia de movimiento, estado de movimiento es el objeto, el otro objeto, y es la nave, ¿no? Primero está en reposo relativo, después está en movimiento rápido, ¿no? También se observa lo mismo, ¿no? Contracción de la longitud. O sea, es al contrario, ¿no? Veamos un ejemplo, en el número 3 dice, ¿con qué rapidez debe moverse una nave espacial para que su longitud se reduzca a la mitad, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí un observador, mide, cuando la nave está en reposo, mide una longitud L, ¿no? Cero, reposo relativo. Ahora, si la nave tiene movimiento rápido, el observador va a medir una longitud menor, ¿no? O sea, se acorta la longitud de la nave. Y el dato es que se acorta a la mitad, ¿no? Es la mitad ahora. Aplicamos la fórmula de la contracción de la longitud. Longitud del cuerpo en movimiento rápido es igual a longitud propia, o sea, longitud en reposo relativo,
por ese factor raíz cuadrada de 1 sobre b sobre c al cuadrado, que es el factor de contracción, en este caso de contracción, ¿no? Porque este factor raíz cuadrada 1 menos b sobre c es factor de contracción porque es menor que 1, ¿no? Es una fracción, ¿no? Menor que 1, ¿no? Ya que b sobre c es menor que 1, ¿no? Por lo tanto, es una fracción, es un factor de contracción. Ahora, reemplazamos el dato de la longitud final, que es la mitad, ¿no? Es un 0 sobre 2. Acá se cancela, él es un 0 y va a quedar un medio a la izquierda, a la derecha, raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado. Como nos piden otra vez la rapidez, para despejar la rapidez conviene elevar al cuadrado a ambos lados. En el lado izquierdo va a quedar un cuarto, en el lado derecho va a quedar 1 menos b sobre c al cuadrado, ¿no? Otra vez despejo b sobre c al cuadrado, va a quedar 1 menos un cuarto, o sea, 3 cuartos. Y si saco raíz cuadrada va a quedar raíz de 3 sobre 2. Y si despejo la rapidez queda raíz de 3 sobre 2 por la rapidez de la luz en el vacío. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. También el movimiento rápido afecta, así como afecta a los intervalos de tiempo en los relojes, a la medida de la longitud, también afecta a la masa, también afecta a la masa de un cuerpo. Eso se llama masa relativista o relatividad de la masa, se llama. Entonces vamos a la teoría otra vez. Ya, primero vamos a estudiar la equivalencia entre la masa y la energía, ¿ya? La energía en reposo, vamos a denotarle sub cero, de un cuerpo se relaciona con su masa en reposo por la ecuación que está acá, donde la constante de proporcionalidad es la rapidez de la luz en el vacío. Ejemplo, si tenemos tres barras metálicas, pues, tenemos cierta masa de metales, ¿no? Que en su estado inicial tiene una masa inicial, ¿no? Por consiguiente, esa masa inicial equivale a una energía inicial. Pero ¿qué pasa si le suministramos fuego, ¿no? O sea, calor. ¿Qué va a pasar? Va a absorber calor, ¿no? Esos metales. Entonces, al absorber calor va a aumentar su energía. Y como consecuencia de que aumenta su energía, va a aumentar su masa, ¿no? Porque la masa es equivalente a la energía. Si aumenta la masa, la energía en una cantidad, proporcionalmente aumentará la masa en esa cantidad. Porque, vuelvo a repetir, la constante de proporcionalidad es la rapidez de la luz al cuadrado, ¿no? La masa también se incrementa.
Entonces, de aquí se deduce que, de esta relación de equivalencia, se deduce que la masa es una forma de energía, ¿no? O se dice que la energía tiene masa. Aun cuando un cuerpo se encuentra en reposo relativo, tendrá una energía en reposo, ¿ah? Llamada también energía de existencia, que es lo que está arriba. Además, con lo que está arriba también se puede escribir la relación de equivalencia entre kilogramos, la unidad de masa en kilogramos en el sistema internacional y la unidad de energía en joule, ¿no? Entonces, un kilogramo equivale a una gran cantidad de energía, miren, 9 por 10 a la 16 joule. Eso se debe a que al multiplicarse con la rapidez de la luz al cuadrado, hace pues que la energía sea grande, ¿no? Inclusive si la unidad de masa fuera un gramo, la energía es grande. Si fuera un miligramo, también la energía es grande. Con un gramo, con la masa con un gramo se puede abastecer de energía eléctrica a toda una ciudad, ¿no? Y eso es lo que ocurre pues en las centrales termonucleares, ¿no? Donde se genera energía eléctrica a través de reacciones nucleares, como la llamada fisión nuclear, que vamos a ver ahorita un ejemplo. Bien, entonces esto es lo primero que hay que tener en cuenta, la relación de equivalencia. Ahora, cuando hablamos de energía relativista o energía total relativista, nos referimos a que la energía de un cuerpo en movimiento rápido aumenta con su rapidez según la ecuación que está acá, ¿no? Es decir, se sigue cumpliendo la relación de equivalencia masa-energía cuando el movimiento es rápido, es decir, cuando la masa varía con la velocidad, la energía también varía con la velocidad de acuerdo a esta ecuación. O sea, no confundir la energía de reposo, que es esto que está acá arriba, con la energía relativista, son diferentes, ¿no? M es el masa relativista, M es un cero es la masa en reposo, que es la rapidez del cuerpo, ¿no? O sea, la ecuación, la relación de equivalencia masa-energía, masa en reposo, energía en reposo, se sigue cumpliendo para la masa relativística y para la energía relativista. Es decir, cuando el cuerpo tiene movimiento rápido, se sigue cumpliendo, E igual M por C cuadrado, ¿no? Solo que ahora la masa, como va a depender de la velocidad, es masa relativista, es M es un cero entre la raíz cuadrada de 1 menos B sobre C al cuadrado, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En la página, bueno, acá, no sé si, sí, acá está, pues, ¿no? Esto nos habíamos salteado, ¿ah? Esto nos habíamos salteado, ¿no? Creo que me había salteado esto. Miren, les había dicho antes que la,
El tiempo es afectado por el movimiento rápido, ¿no? Por la velocidad, depende de la velocidad. El tiempo varía con la velocidad, ¿no? El tiempo de un cuerpo. El movimiento rápido varía con la velocidad. Es afectado por la velocidad. La longitud también de un cuerpo en movimiento rápido es afectado por la velocidad. La masa también, ¿no? De un cuerpo en movimiento rápido es afectado por la velocidad. O sea, por la magnitud de la velocidad, por la rapidez. Y también se cumple esto, ¿no? Es decir, si m es un cero la masa del cuerpo que cuando está en reposo, respecto al observador, la masa de un cuerpo cuando está en movimiento rápido aumenta, ¿no? Porque el factor que hace que aumente es lo que está abajo, ¿no? Es el factor aquí en este denominador, ese es el factor de cambio, ¿no? De aumento de la masa, ¿no? También se llama factor de dilatación de la masa o aumento de la masa. Así que aquí, cuando un observador mide la masa de un cohete en reposo relativo, cuando mide la masa del cohete en movimiento rápido, va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor, ¿no? Según la ecuación de arriba, ¿no? Cuanto mayor sea la velocidad v, aumenta la masa. Pero ¿qué pasa si la velocidad es pequeña o es cero, ¿no? La masa que se mide siempre se va a medir la misma masa, ¿no? Que es lo que medimos en la vida cotidiana. Ahora, si un cuerpo material alcanzara la velocidad de la luz, ¿no? Su masa sería infinita, ¿no? Pero se requeriría una fuerza infinita, ¿no? Para poder acelerar un cuerpo, ¿no? Lo cual teóricamente es imposible, ¿no? Entonces la rapidez de la luz en el vacío representa un límite, es decir, la máxima rapidez que ningún cuerpo material podría alcanzar. Se representa el límite de velocidad para los movimientos de los cuerpos materiales.
Entonces ya saben, la velocidad de la luz en el vacío es el límite, representa un límite de velocidad de los cuerpos materiales, ¿no? Pero estos jamás pueden alcanzar ese. Y entonces la masa también es afectada por el movimiento, ¿eh? Siguiendo con la página donde habíamos escrito la energía total relativista, que cumple la misma fórmula de la relación masa-energía, ¿no? En reposo. En cuanto a la energía cinética translacional, esta se puede escribir así, ¿no? A diferencia de la masa relativista menos la masa de reposo por la rapidez de la luz en el vacío, al cuadrado, ¿no? La observación acá, para cualquier tipo de cambio de energía, la relación de conversión masa-energía se puede escribir así, ¿no? Esto en realidad es lo mismo que la equivalencia entre masa y energía, ¿no? Solo que es más general, ¿no? Ya que incluye la energía relativista, ¿no? Y también cualquier tipo de energía, ¿no? Que se convierte, ¿no? En cambio, la relación masa-energía en reposo, energía en reposo, masa en reposo, ¿no? Es intrínseca, ¿no? A los cuerpos materiales, ¿no? Ahora, también se cumple cuando hay movimiento rápido, también la misma relación de equivalencia, ¿no? Pero cuando hablamos de cambios, o sea, no hablamos de cantidades absolutas, ¿no? Sino cuando un cuerpo sufre un cambio de masa, por ejemplo, una variación de su masa, sufrirá también una variación de un cambio de su energía, ¿no? Que es equivalente, ¿no? Por eso también se cumple esta relación de equivalencia, cualquiera que sea el tipo de energía. La constante de proporcionalidad ahí es C al cuadrado. Veamos un ejemplo. El siguiente ejercicio, el número 4. Uno de los procesos que se verifican en un reactor nuclear, ¿no? En el núcleo de un reactor nuclear, es la fisión nuclear, ¿no? La cual concuerda donde la energía que se produce es equivalente a la masa que desaparece, ¿no? Y por esa razón ahí se verifica la relación masa-energía, ¿no? Esa relación de equivalencia. Entonces, si la energía de la fisión, ¿no? De un núcleo atómico es, dice, 198 mega, M significa mega, ¿ya? O sea, 10 a la 6, y EV significa electrón voltio. Ahorita vamos a definir qué cosa es un electrón voltio, ¿no? Que equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. La pregunta es, ¿cuál es la masa
que se convierte en energía en dicha reacción. O sea, en una fisión de un núcleo atómico se produce energía, ¿no? Debido a que va a haber desaparición de masa, o sea, va a haber una disminución de la masa, ¿no? Como producto de la fisión, va a haber una disminución de la masa, ¿no? Disminuye la masa, entonces esa masa no es que desaparezca, sino simplemente se convierte en energía, ¿no? Y esa energía le dan de datos. Me están diciendo qué masa se convierte en esa energía. Una fisión nuclear es una colisión de neutrones con un núcleo atómico, ¿no? Y los neutrones chocan con un núcleo y rompen el núcleo, lo fragmentan, ¿no? Lo dividen al núcleo y también van a generarse nuevas partículas, materiales. Pero resulta que además de esa división que sufre el núcleo y de las partículas materiales que quedan libres, además de eso, va a disminuir la masa del núcleo. Si inicialmente la masa del núcleo tenía un valor, finalmente cuando se desintegra en otros fragmentos, la masa de todos los pedazos va a ser menor que la masa inicial. Entonces, ¿qué ha pasado con la masa? Se ha transformado en energía, ¿no? Va a tener su equivalente en energía. Eso ocurre en una fisión nuclear. Por eso una fisión nuclear es un proceso que produce energía, ¿no? Ya que va a haber disminución de la masa al desintegrar un núcleo, ¿no? Al existir una variación de la masa, o sea, una disminución, eso equivale según la relatividad, ¿no? La relación masa-energía, equivale a una energía, ¿no? Delta D, que es dato, 198 megaelectronvoltios. Así que aplicamos acá la relación de conversión masa-energía. Y al despejar la masa, va a quedar variación de energía entre C cuadrado. Entonces acá lo que queremos saber es la masa que se convierte en energía, o sea, la masa que desaparece, o sea, va a haber una disminución de la masa, ¿no? ¿De acuerdo? Va a haber una disminución de la masa. Hay una masa inicial y una masa final. La diferencia de las masas inicial y final va a tener un valor, delta de M, ¿no? Eso es lo que le piden. ¿Qué masa? Pero esa masa que desaparece, ya que la masa ha disminuido, la masa que desaparece, que es la disminución delta de M, se debe convertir en energía. ¿Qué energía? En 198 megaelectronvoltios, ¿no? Entonces podemos calcular acá esa masa que disminuye, ¿no? La masa que desaparece, o sea, la variación de la masa, ¿no? La pérdida de masa, o sea, la variación de la masa o pérdida de masa, que es esto de acá, es la energía que se genera, porque en eso se ha convertido, que es 198 o sea, megaelectronvoltios. Mega significa 10 a la 6. Y para convertir esto que está acá arriba en Joule, un electronvoltio se reemplaza por 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Abajo queda lo mismo, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Así que arriba, al multiplicar, va a quedar 316,8 entre 9 por 10 a la menos 29, ¿no? Esta fracción es 35,2 por 10 a la menos 29. Si ahora dividimos, usamos un factor de 10 acá, 10 a la menos 1, lo multiplicamos por 35,2, queda 3,52, ¿no? Y el factor de 10 queda 10 a la menos 28 kilogramos. Entonces, miren, esa pequeñísima cantidad de masa se ha transformado en una energía apreciable, ¿no? Eso se debe a que la constante por proporcionalidad es la rapidez de la luz al cuadrado, ¿no? Esa pequeñísima cantidad de masa, miren,
proporciona una energía significativa, ¿no? Entonces, la fisión nuclear sirve para producir energía por el fenómeno relativista de conversión de equivalencia entre energía relativista y masa relativista, ¿no? Por esa relación de equivalencia entre energía relativista y masa relativista, hay producción de energía en una reacción nuclear, que es una colisión, ¿no? Donde no se conserva la masa, sino va a haber una masa que se pierde, se desaparece, dice que es porque se convierte en energía. Y eso es lo que hemos calculado, la masa que desaparece para generar 198 megaelectronvoltios. Para terminar esta parte, veamos la pregunta 1, que es de teoría, que ya ahora sí se puede contestar de manera ya más rápida. La número 1 dice, primera proposición, la rapidez de la luz, dice, es invariante, o sea, es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, por supuesto, ¿no? Y no solo en los sistemas de referencia inerciales, también puede ser acelerado, como le dije. El, el movimiento puede ser cualquiera, ¿no? En particular, como estamos estudiando relatividad, teoría de la relatividad especial, nos referimos ya sea al estado de reposo de un observador o sistema de referencia, o al estado de movimiento de un observador o sistema de referencia. Pero el estado de movimiento es MRU. Cualquiera que sea el sistema inercial, ya sea en reposo o MRU, siempre se va a medir la misma rapidez de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces eso es verdadero. La segunda proposición dice las mediciones de los intervalos de tiempo en los relojes y de las longitudes en las reglas, ¿no? ¿Son independientes de los sistemas de referencia? No son independientes. ¿Por qué? Porque depende de estas mediciones dependen de la velocidad del sistema de referencia. Por ejemplo, si tenemos un sistema de referencia en reposo relativo, es un sistema inercial, ¿no? Se mide un intervalo de tiempo y se mide una longitud. Pero si tenemos otro sistema de referencia en movimiento rápido, un movimiento rectilíneo rápido, se va a medir otro intervalo de tiempo y otra longitud, ¿no? Eso se llama dilatación del tiempo y contracción de la longitud, como hemos visto, ¿no? Y están expresados por esta fórmula, ¿no? Va a depender de la velocidad. O sea, no son independientes de los sistemas de referencia, ¿no? Inerciales, ¿no? Un sistema de referencia inercial tiene reposo relativo y otro está en movimiento rápido, entonces van a ser diferentes las mediciones, los intervalos de tiempo y la longitud. En un caso se va a dilatar el tiempo, en otro caso se va a contraer la longitud. Y una tercera es que la masa de un cuerpo en movimiento, ya se sabe que es movimiento rápido, dice que es independiente de la velocidad. No, también depende de la velocidad, ¿no?
El tiempo, la longitud y la masa dependen de la velocidad, ¿no? Varían con la velocidad. Aumenta la velocidad, se dilata el tiempo, ¿no? Aumenta la velocidad, se contrae la longitud. Aumenta la velocidad, aumenta la masa, ¿no? Ya depende de la velocidad. Entonces eso también es falso, ¿no? Verdadero, falso, falso. Bien, entonces hasta aquí hemos visto pues la teoría pues, de la relatividad especial, que fue uno de los desarrollados por Albert Einstein, que fue una de las teorías nuevas, ¿no? Que modificó la física clásica, los conceptos de la física clásica, conceptos de espacio, tiempo, ¿no? Paralelamente a esta teoría, se desarrolló otra teoría, ¿no? En la misma época, pero que duró más, ¿no? O sea, requirieron varias décadas, 3 décadas. Ya no desarrollada por una sola persona, sino por un grupo de físicos. Se llamó teoría de los cuantos, el nombre inicial. Después se le llamó teoría cuántica. Y también vamos a estudiar algunos conceptos de la teoría cuántica. La teoría cuántica surgió del análisis de la luz emitida por cuerpos calientes, ¿no? La teoría de la luz que ya existían desde la época de Newton, llamada teoría corpuscular, debido a Newton, decía que la luz está compuesta de muchas partículas, o sea, muchos corpúsculos. Otra teoría también de la misma época de Newton, o de un contemporáneo con Newton, Christian Huygens, propuso de que la luz es un movimiento ondulatorio, ¿no? Una onda, o sea, todo lo contrario. Estas teorías, si bien es cierto, eran opuestas, se contradecían, sin embargo se complementaban, ¿no? Ya que cuando a veces una fracasaba para describir un fenómeno, la otra permitía describir el fenómeno. Pero con el avance de la física, cuando se analizó la luz emitida por cuerpos calientes, como por ejemplo un cuerpo, un horno, ¿no? Un horno, no un horno de esos, eh, un horno de una panadería, por ejemplo, la temperatura es grande, o con un cuerpo que está calentado por el fuego, ¿no? Esa luz emitida, cuanta mayor sea la frecuencia, o sea, violeta, ultravioleta, ¿sí? Entonces la teoría clásica que se había desarrollado decía que la energía de un cuerpo bien caliente se disparaba hacia el infinito, ¿no? Así que moriríamos todos y estaríamos en una panadería, cerca al horno de una panadería, o en todo caso la luz ultravioleta del sol nos alcanza y moriríamos, ¿no? Porque la energía es infinita, ¿no? Entonces esa terrible contradicción entre las observaciones experimentales y la teoría fue una paradoja, ¿no? Constituyó una paradoja que se pudo resolver con el postulado principio de Planck, ¿no? Para resolver esa paradoja, Planck
propuso que la luz no debe ser emitida o absorbida en forma continua, como aparentemente se ve, sino en forma discreta, ¿no? O sea, absorbida en cuantos de energía, ¿no? O emitida en cuanto de energía. Por eso se le llamó primero teoría de los cuantos, ¿no? Y gracias a Planck, Einstein tomó en cuenta ese principio de Planck y propuso una nueva teoría sobre la naturaleza de la luz, llamada teoría de la dualidad, ¿no? Que dice que la luz está compuesta por cuantos de energía, ¿no? Que se comportan como onda o corpúsculo, o sea, como partícula o como onda. En algunos experimentos se comporta como onda, en otros como partícula. No se comportan a la misma vez como onda y partícula, sino en algunos experimentos como onda, en otros como onda. Es como que tenga doble personalidad, ¿no? Entonces, la luz que emitimos a veces se comporta como onda en unos experimentos o en otros como partícula. Entonces, esto facilitó pues la explicación de la radiación emitida por cuerpos calientes, ¿no? ¿De dónde surgió la teoría de los cuantos, que después se llamó teoría cuántica? Y todo fue a partir del principio de Planck, ¿no? Que la luz es emitida, dice, o absorbida en cuantos discretos, no continuos, no en forma continua, sino cuantos discretos cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada, ¿no? Porque cuando esos cuantos se comportan como onda, esa frecuencia se corresponde a la onda asociada. Ahora, cada paquete, cada cuanto discreto, son una especie de paquete, ¿no? Que se le llamó cuantos, después se le llamó ya fotones, ¿no? Puede ser de luz natural que contiene todos los colores, ¿no? Los 7 colores, o puede ser también de un solo color, ¿no? Pero se llaman fotones. Inicialmente se le llamó cuantos, después ya se le llamó fotones, ¿no? Pues bien, la energía de uno de esos cuantos dice que es directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada, donde la constante de proporcionalidad se llama constante de Planck, se denota con la letra H minúscula, tiene el valor en el sistema internacional de 6,63 por 10 a la menos 34 Joule, ¿no? Por segundo. Es extremadamente pequeña. Dividan 6 entre 1 seguido de 34 ceros. Es bien pequeña, ¿no? Eso se debe a que el Joule es una unidad grande en la escala en el nivel microcósmico, o sea, a nivel atómico, ¿no? Observaciones sobre la ecuación de Planck. Hemos visto en la clase pasada que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Cuando el fotón se propaga en el vacío. Y así que la ecuación de Planck se puede escribir inversamente proporcional a la longitud de onda. Ahora la constante de proporcionalidad ya no solo es C, sino H también, H por C. Y se puede graficar la energía del fotón, ya sea en función de la frecuencia asociada o en función de la longitud de onda asociada al fotón. Si se grafica la energía de fotón en función de la frecuencia, como son directamente proporcionales, una línea recta inclinada, ¿no? Si se grafica la energía del fotón en función de la longitud de onda, como son inversamente proporcionales, es una curva así, ¿no? Que significa que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Ahora, como le dije, el Joule en la escala atómica es una unidad muy grande, ¿no? Por eso se introdujo una unidad de energía a escala atómica llamada electronvoltio, que su símbolo es E y V mayúscula, ¿no? Y es igual, equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Ahora, ¿de dónde sale esta equivalencia? Esta equivalencia sale a partir de la relación que vimos en electrostática, ¿se acuerda? Trabajo es carga, en este caso el electrón, por una diferencia potencial. Cuando el electrón es acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio, o sea, esto es 1 voltio, la energía que adquiere el electrón al realizar trabajo, al recibir trabajo, el electrón adquiere una energía llamada electronvoltio.
Ahora, ¿qué pasa si reemplazo la carga del electrón? Que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Al multiplicarse con 1 da lo mismo, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19, da lo mismo. Pero ya la unidad es el joule, ¿no? El joule. Entonces aquí miren, 1,6 por 10 a la menos 19 joule es igual a 1 electrón voltio, ¿eh? Es ahí la equivalencia, ¿eh? Entonces, si el voltaje que recibe un electrón, o sea, es de 1 voltio, la energía que adquiere se llama o es igual a 1 electrón voltio. Si el voltaje es 10 voltios, la energía que adquiere equivalente es 10 electronvoltios. Si el voltaje es 1000 voltios que recibe el electrón, la energía que adquiere es 1000 electronvoltios, ¿no? 1000 electronvoltios. El electronvoltio se denota con E minúscula y V mayúscula, ¿sí? Como está acá, ¿no? Ahora, la constante Planck también ya va a tener un valor mayor, ¿no? Pero aún así sigue siendo pequeña, ¿no? Ya la constante Planck expresada ya no en electronvoltio por segundo, sino ya no en joule por segundo, sino en electronvoltio por segundo, ya tiene un valor mayor, pero sigue siendo pequeña, miren. Ya no es 10 a la menos 34, sino 10 a la menos 15. Ya es bastante mayor, ¿no? Pero sin embargo, si dividimos 4 entre 1 seguido de 15 ceros, sigue siendo pequeña, ¿no?, respecto a la escala humana, ¿no? Ahora, la unidad de longitud, que es el metro a escala humana, también es grande comparada con el tamaño de un átomo. El átomo más elemental es el átomo de hidrógeno, ¿no? La unidad de longitud a escala atómica es el diámetro de un átomo de hidrógeno. El diámetro de un átomo de hidrógeno es aproximadamente 10 a la menos 10 metros. Y eso se define como Armstrong, es la unidad de longitud a escala atómica, ¿no? Bien, entonces eso es la equivalencia, o sea, la unidad de energía a escala atómica, el electrón voltio, y la unidad de longitud a escala atómica. Sin embargo, también todavía se usa nanómetro, ¿no? El nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? O sea, un angstrom es un décimo de nanómetro, o un nanómetro es 10 angstrom. También se usa nanómetro, no siempre angstrom, ¿eh? Bien, entonces, ahora veamos uno de los primeros fenómenos que se pudo explicar con los nuevos principios, es el efecto fotoeléctrico. Es el hecho de que ciertos metales emiten electrones cuando sobre ellos incide luz o radiación en general, ¿no? Ahora, a los electrones emitidos se le llama fotoelectrones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un metal irradiado con luz roja, la luz roja, como hemos visto en la clase pasada, es de baja frecuencia, ¿no? Así que cuando inciden los fotones de luz roja en un metal, por más intensa que sea la luz roja, no se emiten electrones, o sea, no hay fotoelectrones. Pero ¿qué pasa si se cambia la frecuencia de la luz? La más alta es la del violeta, ¿no? Alta frecuencia. Entonces es altamente probable que se emitan electrones, o sea, hay fotoelectrones. Entonces, de aquí se deduce qué se observa de acá. La primera observación acá es que el efecto fotoeléctrico
va a depender de la frecuencia de la radiación incidente, ¿no? Segundo, en el efecto fotoeléctrico, el número de fotoelectrones va a ser proporcional a la intensidad de la radiación. Por ejemplo, el número de fotoelectrones cuando incide luz violeta va a ser proporcional a la intensidad de la luz violeta. A mayor intensidad de la luz violeta, mayor va a ser el número de fotoelectrones. Eso se puede graficar y la gráfica, como son proporcionales, debe ser una línea recta inclinada, ¿no? Indica la relación directamente proporcional entre el número de fotoelectrones y la intensidad de la radiación. Más observaciones, o suficientes estas dos observaciones para el concepto del efecto fotoeléctrico. Ahora vamos a ver, este es el contenido conceptual. Ahora veamos el contenido ya analítico, como se dice, la descripción analítica. Es la ecuación fotoeléctrica, que es una consecuencia de aplicar la ley de conservación de la energía al sistema fotón-metal. La energía de un fotón que llega al metal se divide en dos partes, ¿ya? Una parte es la energía cinética de los electrones, que tienen que ser máxima, fotoelectrones que siguen máxima. Y la otra parte es la función trabajo del metal, ¿no? Miren, para que un metal emita electrones tiene que ionizarse, ¿no? Entonces la función trabajo del metal corresponde a la ionización del metal. Y la energía cinética de los fotoelectrones corresponden al fotón absorbido a los fotones absorbidos por los electrones, ¿no? Para quedar libre, ¿no? Entonces, la energía del fotón se escribe H por F, la energía cinética del fotoelectrón o de los fotoelectrones E sub C, y phi minúsculo va a denotar la función trabajo del metal. La función trabajo del metal entonces está relacionada con la energía de ionización del metal. Corresponde la energía de ionización del metal. Entonces, la función trabajo de un metal se define como la energía mínima. En esta fórmula se define como la energía mínima. Phi tiene un valor mínimo, es la energía mínima del fotón. Para que sea mínima la energía del fotón, el fotón tiene que tener una frecuencia mínima, llamada frecuencia umbral. Por esa razón, la energía cinética de los fotoelectrones es máxima, ¿no? Ahora, la función trabajo del metal depende de la naturaleza del metal. Todos los metales no se ionizan de igual manera. Hay unos metales que son más difíciles de ionizar que otros, ¿no? Eso significa que hay unos metales que van a tener mayor función trabajo que otros metales, ¿no? El sodio tiene una función trabajo diferente a la del cobalto, por ejemplo. Ahora, la función trabajo también se puede escribir según la ecuación, según la relación inversamente proporcional entre la frecuencia y la longitud de onda, sí, ¿no? Pero ahora la longitud de onda aquí, lambda sub cero, debe tener valor máximo, porque al tener la frecuencia valor mínimo, la longitud de onda debe tener valor máximo. También se le puede llamar longitud de onda umbral, ¿no?
Y además también se puede graficar la energía del fotoelectrón en función de la frecuencia, ¿no? De la radiación incidente. La gráfica debe ser una línea recta que se cumple a partir de una frecuencia mínima o umbral, ¿no? F sub 0. Es una línea recta inclinada, que es la gráfica de esa ecuación. A partir de ahí, ¿no? Si F vale 0 en esa ecuación, significa que la energía del electrón es negativa. Es decir, el electrón está girando alrededor del núcleo, está ligado al átomo, será negativa. Y cuando la frecuencia valga 0, o sea, cuando el electrón está aislado, o sea, no interactúa con la luz, la energía del electrón es mínima, ¿no? Es negativa, menos fin. En valor absoluto, se supone que en valor absoluto es máxima, está fuertemente ligado, ¿no? Cuando interactúa con la radiación, la energía del electrón en el átomo ya no es tan grande, ¿no? O sea, es menos negativa, ¿no? Es la energía de ligadura, como se dice. Esto también se puede explicar con la ecuación fotoeléctrica. Miren, si reemplazamos la función trabajo, H por F sub 0, y factorizamos la constante H, queda la diferencia de frecuencia, ¿no? Entonces aquí, si la frecuencia de la radiación incidente es igual o mayor que la frecuencia umbral, entonces hay fotoelectrones. La mínima energía del electrón para quedar libre es 0, ¿no? En cambio, si la frecuencia de la radiación incidente es menor que la frecuencia umbral, la energía siempre va a ser negativa y los electrones van a estar girando alrededor del núcleo, o sea, van a estar ligados a los átomos. En ese caso no hay fotoelectrones. Esto es teoría entonces. Ahora, experimentalmente se comprueba, el efecto fotoeléctrico se comprueba experimentalmente. En este dispositivo consiste en un tubo de alto vacío donde dentro del tubo hay poco aire, la 10.000ª parte por lo menos de la presión atmosférica a nivel del mar, o sea, la 10.000ª parte de una atmósfera, es poquísimo aire. Dentro del tubo hay dos placas metálicas que van conectadas por fuera con una batería, ¿no? Una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje. Inicialmente, ojo, este es negativo, este es positivo. Es decir, la batería tiene esta polaridad. Esto no, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando un fotón llega a esta placa negativa? Va a emitir electrones. ¿Y cómo se comprueba de que va a emitir electrones? Por la siguiente razón, los electrones van a llegar acá, ¿no? Van a impactar en la otra placa y como consecuencia de ello, el amperímetro que está ahí va a detectar corriente. La placa negativa se llama cátodo, la positiva se llama ánodo, ¿verdad? Cátodo, la negativa, positiva se llama ánodo. Y entonces lo primero que va a ocurrir es que va a haber electrones que van a llegar a la otra placa y va a haber corriente, ¿no? Eso significa que se comprueba el efecto fotoeléctrico, o sea, se produce el efecto fotoeléctrico.
Pero, ¿qué pasa ahora si invierto la polaridad, no? O sea, invierto la polaridad de la fuente. Ahora esta placa que está acá, que era negativa, ahora es positiva, se llama ánodo. Y esta placa que está acá, que era positiva, ahora es negativa, se llama cátodo. En este caso, la batería, la fuente de voltaje, ¿qué va a hacer? Va a desacelerar a los fotoelectrones. Le va a producir desde el comienzo de movimiento desacelerado, ¿no? Hasta que se lleguen a frenar. Cuando se llegan a frenar justo en el cátodo, ya ningún electrón llegará a impactar en el cátodo porque se frenan justo ahí. Entonces, ese voltaje mínimo para que los electrones se frenen justo al llegar al cátodo se llama potencial de frenado, ¿no? Se denota con V sub cero, ¿no? Y ya eso se comprueba en el amperímetro. Ya el amperímetro ya no va a marcar corriente, ¿no? La corriente va a ser nula, ¿no? Entonces, lo primero ocurre inicialmente. Entonces, esto lo podemos poner para que quede más claro. Inicialmente, ¿sí? Ya, eso ocurre inicialmente. Finalmente, cuando se aumenta el voltaje, finalmente cuando se invierte la polaridad, como le dije, la batería y se aumenta el voltaje, ningún electrón llegará al cátodo y la corriente se anula, ¿no? Eso es cuando se invierte la batería, ¿no? O sea, la fuente. Y esa diferencia de potencial mínima se llama potencial de frenado, ¿no? Así que la energía o el trabajo realizado por la fuente de voltaje para frenar a los electrones en el cátodo va a ser igual a la energía máxima que quieren los electrones. O sea, en otras palabras, miren, cuando la energía cinética máxima de los electrones cuando salen de acá, ¿no? Es igual a la carga de electrón por el potencial de frenado, o sea, al trabajo que recibe de la fuente de voltaje. Los electrones ya no van a llegar a chocar con el cátodo. Es un cero, se llama potencial de frenado. Y hay dos situaciones entonces que tienen que entender, ¿eh? Una inicial cuando los fotones llegan a impactar en la placa y el amperímetro marca corriente, ¿no?
en realidad eh, los electrones que inciden en la placa negativa, ¿no? Cátodo, placa negativa. Ese es inicialmente, no es en el ano, en el cátodo, porque el cátodo inicialmente estaba ahí, ¿no? Y el amperímetro detecta corriente. Ahora, cuando se invierte la polaridad, ya no es cátodo, sino ánodo, la batería va a realizar trabajo para frenar a los electrones, ¿no? Entonces, si los fotoelectrones se detienen justo al llegar al cátodo, el voltaje de la batería se llama potencial de frenado, ¿no? Ya, veamos un ejemplo con esto. Tiempo nos va a ganar, ¿no? Vamos a los ejemplos. A ver, el primero este. Se realiza una experiencia de efecto fotoeléctrico para determinar la función trabajo de un metal, ¿no? Se observó que cuando incide radiación de 300 nanómetros, vamos a poner que te da la figura, ahí la longitud de onda en la figura va a variar, ¿ya? Primero es 300 nanómetros, parece esa longitud de 300 nanómetros, el potencial de frenado se triplica, dice, triplica su valor con respecto a otra radiación de mayor longitud de onda, ¿ya? Es un solo metal, por si acaso, y lo que se varía es la longitud de onda. Hay dos radiaciones entonces, una de 300 nanómetros con potencial de frenado triple de, del potencial de frenado que va a existir cuando la longitud de onda es mayor, o sea, otra radiación de 600 nanómetros. Determina la función de trabajo del metal. Y acá también finalmente los electrones tienen que ser frenados, ¿no? Cuando llegan hay un potencial de frenado, ¿no? Ya, entonces vamos a determinar por la ecuación de Planck la energía del fotón de cada radiación, ¿ya? Para la primera radiación, longitud de onda de 300 nanómetros, escribimos 4 por 10 a la menos, o sea, lo de arriba ya se sabe, ¿no? 3 por 10 a la 8. Lo de abajo escribimos en metros, ¿ya? 300 por 10 a la menos 9. Eso sale 4 electrón voltios. Otra vez, ahora escribimos la energía del fotón para la otra radiación de longitud de onda lambda sub 2 de 600 nanómetros. En metros, 600 por 10 a la menos 9, eso sale 2 electrón voltios. O sea, tiene menor energía el fotón. Pero por dato, para la longitud de onda de 300 nanómetros, por dato, el potencial de frenado, por supuesto, es mayor, es el triple, ¿no? Ya que la energía del fotón es mayor. Vamos a llamar a la energía cinética del fotoelectrón eh, para la radiación 2. Vamos a llamarle E sub C, ¿no? Entonces, en el frenado, el potencial de frenado vamos a llamarle B sub 0, ¿no? Entonces, esa energía máxima del fotoelectrón va a ser E por B sub 0. Y para la otra radiación 1 es 3 veces, ¿no? O sea, va a ser el triple. Así que ahora si escribimos la ecuación fotoeléctrica para cada radiación, una es el triple de energía cinética y la otra es sub C nada más. Se resuelve esto, sale fácil, ¿no? Se reemplaza la energía 4 para la primera radiación, 2 para la segunda radiación. Se resuelve esto y sale la función trabajo 1, ¿no? Eso lo pueden comprobar fácilmente.
Veamos otro, el 8. Dice, un experimento de efecto fotoeléctrico los fotones inciden sobre una superficie de sodio cuya función de trabajo es 2,3 electronvoltios, ¿no? Si el potencial de frenado es 3,7 electronvoltios, determine la longitud de onda de los fotones incidentes. Miren, acá nuevamente podemos poner esta imagen del experimento del efecto fotoeléctrico donde los fotoelectrones van a ser frenados, ¿no? Inciden fotones, finalmente van a ser frenados, el amperímetro ahí no marca corriente. El mínimo voltaje es el potencial de frenado, así que justo los fotoelectrones se detienen en la placa negativa y no marca corriente, pues el amperímetro es cero, ¿no? Entonces, en la ecuación fotoeléctrica escribimos la energía del fotón igual a la energía cinética máxima en fotoelectrón más la función de trabajo. Por dato, el potencial de frenado, que es el voltaje mínimo, para que se detengan los fotoelectrones justo al llegar a la placa negativa, es 3,7 voltios, dice. Pero esto equivalente en electronvoltio es 3,7 electronvoltios, ¿no? Como la energía cinética máxima del fotoelectrón debe ser igual al trabajo que recibe el fotoelectrón, entonces en electronvoltios su equivalente es 3,7 también. Ya que el voltaje es 3,7 voltios, o sea, el potencial de frenado, la energía en electronvoltios es 3,7 electronvoltios, ¿no? Ahora, la función de trabajo es dato, ¿no? 2,3 electronvoltios. Reemplazamos ahora entonces 2 en 1 y sumamos, ¿no? 3,7 más 2,3, 6 electronvoltios de la energía del fotón. Y ahora sí, con la ecuación de Planck calculamos la longitud de onda, escribimos la energía del fotón, H por C entre la longitud de onda del fotón, despejamos la longitud de onda y evaluamos, ¿no? H por C entre la energía del fotón. Arriba es lo mismo, miren, 4 por 10 a la menos 15, 3 por 10 a la 8. Abajo reemplazamos 6, que es la energía del fotón. Y esto sale exacto 2 por 10 a la menos 7 metros, que se puede escribir como 0,2 por 10 a la menos 6 metros. Pero 10 a la menos 6 metros es un micrómetro, ¿no? Micro, el prefijo micro se usa para 10 a la menos 6, micrómetro. 0,2 micrómetros, ¿no? Esa es la respuesta. Este es otro ejemplo entonces del experimento del efecto fotoeléctrico, ¿no? Y ahora veamos los últimos temas. La producción de rayos X, por ejemplo. Eso es el proceso inverso del efecto fotoeléctrico. Ahora incide en radiación, ya no incide radiación y se emiten electrones. Ya no incide radiación electromagnética y se inciden electrones. Sino ahora inciden electrones y se emite radiación electromagnética. Es un tubo también de alto vacío, dentro hay una placa positiva y una negativa. Los electrones son emitidos debido a que se calienta el cátodo. Son termoelectrones en realidad, ¿no? Termoelectrones, ¿no? Acá también los termoelectrones.
ya que es por calentamiento del cátodo, ¿no? Chocan los electrones con gran energía cinética y se emite una radiación de alta frecuencia, llamada rayos X. Para que se produzca esta radiación de rayos X, el voltaje acelerador, o sea, el voltaje que suministra energía o el voltaje que produce el gran calentamiento del cátodo, tiene que estar comprendido entre 10.000 y 100.000 voltios, ¿no? Veamos un ejemplo. Número 7, ¿no? Un equipo típico de generación de rayos X, este que está acá, tiene un voltaje de 140 kilovoltios. Ese es el voltaje acelerador, pero no se va a usar este dato. A veces le dan datos de sobra. Es para contestar otras preguntas, ¿no? El dato que sí se va a usar es la energía del fotón de rayos X, 60 kiloelectronvoltios. Ya saben, este es cátodo, este es ánodo. El ánodo se calienta, el cátodo, perdón, se calienta y emite electrones, se llaman termoelectrones, ¿no? Chocan en el ánodo y se emite radiación X, ¿no? Entonces, de la ecuación de Planck, como ya se conoce la energía, vamos a calcular la longitud de onda, de ahí nada más es inversamente proporcional a la longitud de onda, despejamos la longitud de onda y evaluamos, ¿no? Lo de arriba ya lo conocemos, 4 por 10 a la menos 15, 3 por 10 a la 8. Abajo la energía del fotón tiene que estar en electronvoltios. Como es kilo, se multiplica 60 por 1000, ¿no? Y sale exactamente 2 por 10 a la menos 11 metros. Ahora, esto también se puede escribir como 0,2 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Pero 10 a la menos 10 metros equivale a un angstrom, así que queda 0,2 angstrom. Y esa es la respuesta. Y lo último es los láser, ¿no? Los rayos láser. Ya hemos visto rayos X, ahora rayos láser, ¿no? Es una radiación electromagnética también, ¿no? Coherente. Coherente, el concepto de coherente significa que cumplen las siguientes, que tienen las siguientes características, ¿no? O sea, coherente significa que las ondas tienen una sola fase de vibración, o sea, todas vibran en fase, ¿no? Todas las vibraciones son al mismo tiempo y además tienen la siguiente característica, eso significa coherente. Es monocromática, tiene una sola frecuencia, esto también se llama coherencia temporal, ¿no? Es de alta intensidad. Las ondas constituyentes se propagan reforzándose una a otras, ¿no? Esto se llama coherencia espacial, ¿no? Al reforzarse las ondas, van a tener una amplitud grande, así que la intensidad es grande. Como consecuencia de esa, otra característica es que tienen una sola dirección, ¿no? Tiene una sola dirección. Se propaga en el espacio libre con escasa dispersión. Por ejemplo, estas ondas están en fase, ¿no? Sí, que están en coherencia. Su fase es la misma en el espacio y en el tiempo, ¿no? Eso es coherencia en realidad. Como consecuencia de ella van a tener una sola dirección, ¿no? Como consecuencia de esa coherencia, va- se va a propagar en una sola dirección, ¿no?
Ahora, un láser no es una fuente de energía, sino es un dispositivo en realidad que transforma energía para concentrarla en un delgado haz de luz coherente. Se puede recibir cualquier energía luminosa, energía, la luz común, ¿no? Puede recibir también energía eléctrica, pero la transforma en un haz delgado, ¿no? Luz coherente. Así que un dispositivo típico de láser, de emisión de luz láser, requiere tres elementos. Una cavidad resonante, una sustancia activa dentro de ella, que puede ser CO2, ¿no? Dióxido de carbono, puede ser helio, puede ser neón, ¿no? Y una fuente de energía externa, ¿no? Que es la que va a transformar, ¿no? En luz coherente. El dispositivo láser basa su funcionamiento en un fenómeno llamado emisión estimulada. En la emisión estimulada, los átomos de una sustancia son estimulados a emitir más fotones adicionales, ¿no? A los que emite de manera natural, que es la emisión espontánea, ¿no? El dispositivo láser consta de una cavidad que es ese tubo donde hay una sustancia que puede ser CO2, neón, helio, etcétera. En los extremos hay un espejo de alta reflectancia y en el otro de baja reflectancia. Por el lado de baja reflectancia, por ahí sale el rayo láser. Pero previo a eso, la sustancia activa tiene que recibir energía, ¿no? La energía que recibe puede ser la de una fuente de voltaje, por ejemplo. Ahora, la sustancia activa, según sea la sustancia activa, el láser producido puede estar en la región del infrarrojo, no se ve, ¿no? En la región ultravioleta tampoco se ve. En la luz visible sí se ve, pues, en la zona de la luz visible, ¿sí? O en la zona de los rayos X también. Y se le llama láser de rayos X, que tiene las mismas propiedades, ¿no? De un láser común. Pero la diferencia es que la longitud de onda es amplia, ¿no? Es de un centésimo de nanómetro a 10 nanómetros. Y veamos el último problema. Dice, un láser de rayos X puede ser generado hasta alcanzar una longitud de onda de 4,62 nanómetros con pulsos de duración 50 nanosegundos y con una energía por pulso de 300 microjoule, ¿no? Determine la potencia y el número de fotones generados en cada pulso, ¿no? Vamos a poner que este sea el amplificador láser, ¿no? Que sirve para que el láser de rayos X tenga una sola longitud de onda. Por ejemplo, que este amplificador se usa para que alcance pues una longitud de onda máxima de 4,62, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y que se emitan pulsos con esa longitud de onda única, ¿no? Así que los pulsos se pueden imaginar como ese segmento tubular que ven ahí. La duración de cada uno de esos pulsos se emiten cada 50 nanosegundos. Cada 50 nanosegundos se emiten. Y cada pulso contiene n fotones y cada pulso contiene una energía de 300 microjoule, ¿no? Así que por definición de potencia, energía entre tiempo, la energía es dato, se reemplaza y se obtiene la potencia, ¿no? Sale 6 kilowatts, ¿no? Ojo, se tiene que reemplazar el tiempo en segundos, son 50 por 10 a la menor 9 segundos. La energía en joule, ¿no? 300 por 10 a la menor. Ahora, como necesitamos conocer también el número de fotones y ya conocemos la energía de cada pulso contiene n fotones, o sea, n veces la energía de un fotón es la energía del pulso, ¿no? De aquí despejo o escribo mejor en función de la longitud de onda, C sobre lambda, y despejo n, que es lo que me piden, reemplazo los datos, E es la energía del
fotón que es dato, la longitud de onda que hay que considerar es 4,62 nanómetros, o sea, por 10 a la menos 9 metros se multiplica. Y se reemplaza, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Exacta, 7 por 10 a la 12 fotones, ¿no? Con esto estamos terminando todos los ejercicios. Le voy a dar las claves de los problemas propuestos. A ver, la 1 es la A, 1 es A, 1 es A, la 2 es C, 2 es C, la 3 es E, la 3 es E, la 4 es B, 4B, 5 es D, 5 es D, 6 es D también, y 7 es, hay 8, ¿ah? 7 es B y 8 es la C, ¿no? Ah, no, estos son los ¿no? Resueltos, los propuestos, ya, la 1 es la C, la 1 es la C, la 2 es la E, la 2 es la E, la 3 es la C, la 3 es la C, la 4 es la B, ¿eh? 4 es B, la 5 es la A, la 5 es la A, la 6 es D, la 6 es D, y la 7 es A. Ahora sí, estos son los propuestos. Con esto nos estamos despidiendo hasta la próxima, que es semana de repaso. Gracias por su atención.